recibe la bendición de Dios en este día que nos regala el Señor y su gracia sea contigo y con los tuyos. Bien, vamos a pasar a la palabra de Dios en esta mañana y quisiera invitarle a ir al libro de Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 10. Y dice la palabra de Dios: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introducirá en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate, versículo 11, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por recordarnos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Ministranos en esta hora con esta tu palabra y haznos entender el valor de lo que quizás estemos pasando y los propósitos con nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Dios te bendiga nuevamente. Hoy voy a hablarte bajo el título Las pruebas y mentalidad. Yo no sé si usted ha escuchado la expresión mentalidad de desierto, ¿no? Es una expresión que se utiliza en el ambiente cristiano. La expresión mentalidad de desierto, surge del pensamiento con el que se condujo la generación de los israelitas que salió de Egipto. Su mentalidad, cuando usted lo lee ahí en las Escrituras, le llevó a actuar de determinadas formas ante Dios y lógicamente esto provocó que una generación completa terminara en el desierto sin entrar a la tierra prometida y ver cumplido el sueño y el propósito de Dios en su vida. Un vistazo rápido en los libros de Éxodo, Números y Deuteronomio nos muestran una mentalidad de esclavitud, de autocompasión, de quejas constantes, de incredulidad y de rebeldía deliberada en el trayecto hacia la tierra prometida. Ves una mentalidad que no quiere responsabilizarse con su situación, una mentalidad que deja pasar las oportunidades que Dios le está dando y solo mira la circunstancia que está viviendo y no la bondadosa y generosa mano de Dios. Es una mentalidad que les hizo renunciar a lo de Dios, porque aunque habían salido de Egipto, Egipto no había salido de ellos. El año pasado, hermano, hace aproximadamente, quizás ya ahorita vaya a ser un año, compartí una de las cosas más tristes de estos momentos que estamos viviendo y que estamos pasando. Y no es tener suficiente comida, no fue de eso de lo que le hablé, o no tener suplidas determinadas carencias en nuestra vida. Le dije que lo más triste que podemos experimentar y sacar de este tiempo que estamos viviendo en la actualidad, que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, es no aprender absolutamente nada de lo que estamos viviendo. Es triste seguir,
con la mentalidad de desierto, sin entender que todas estas situaciones que estamos viviendo y que hemos vivido y que todo parece indicar que vamos a vivir durante un tiempo más, tienen un fin formativo por parte de Dios en nuestra vida. Todo esto que parece negativo, que es doloroso, toda esta carencia en todos los sentidos, todas las dificultades que de momento han venido a nuestras vidas, al final nos van a conducir a que Dios forme algo positivo en nuestra vida. Ahora, las pruebas que estamos viviendo y las que sean que vendrán, tienen dos formas de ser asumidas en la vida. La primera, la prueba es para muchos una comprobación de que todo y todos están en contra de ellos, están en contra de su vida y de lo que ellos quieren lograr. Y la segunda puede ser asumida como el instrumento que en muchas ocasiones Dios va a utilizar para formarnos en todos los ámbitos. El pueblo de Israel, para ellos el ser probado se constituyó en una enorme bendición, pero que no veían en ese momento, que no podían comprender, pero que con el paso del tiempo entendieron que le estaba preparando para entrar en la tierra prometida. Los que no cambiaron su mentalidad quedaron en el desierto. El punto es, hermano, que puede ser que usted esté atravesando momentos difíciles en la actualidad y las soluciones no parecen estar a la vista. Estos momentos están amenazando con robarte la paz, si no es que ya te la robaron. Pero recuerde esto: siempre que usted somete cualquier situación, incluyendo la suya, en las manos del Señor, Él es fiel para obrar a favor tuyo y está por encima de lo adverso que parezcan las circunstancias. Pero sobre todo, hermanos, nosotros vamos a ser renovados en nuestra mentalidad, porque en definitiva nosotros somos en muchos sentidos la suma de nuestros pensamientos y de lo que creemos en nuestro corazón y con nuestra mente. Nosotros vamos a aprender en medio de toda esta situación que estamos viviendo una experiencia real de quién es Dios y de cómo obra en nuestra vida. Así que déjame compartir contigo elementos prácticos de este pasaje tan poderoso que nos da las Escrituras, que necesitas saber sobre las pruebas y de cómo éstas cambian nuestra mentalidad de desierto a conquista y a victoria. Lo primero que usted va a notar en las palabras de Moisés es que una mentalidad que ha sido renovada, que ya no es de desierto, entiende que las pruebas no invalidan el principio de la obediencia. La Biblia dice en los versículos 1 y 6 lo siguiente: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. El versículo 6 dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiendo. Todas estas palabras que Moisés está hablando aquí son un recordatorio al pueblo de que a pesar que Dios está con ellos y ellos han sido escogidos como un pueblo especial para Dios, eso no le da un estatus especial para ignorar las instrucciones divinas. La tierra de Canaán está adelante, pero ellos tienen que obedecer si es que quieren entrar y conquistar. El desierto es el lugar donde la obediencia es probada. Cuando las pruebas llegan, siempre existe la tendencia de parte nuestra de ignorar primariamente lo de Dios y creer que estamos justificados, porque nosotros razonamos de la siguiente manera: mi situación es difícil, por lo tanto Dios verá que me es imposible obedecerlo. Y eso es un rasgo de la mentalidad de desierto, de pensamiento de desierto, que lo único que trae es muerte y esterilidad. Mira los principios que Dios da en estos dos pasajes que acabo de leer. En primer lugar, siempre el llamado primario de Dios es a la obediencia. Dice, el versículo 1 dice: guardaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy. Y el versículo 6 dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. No importa la situación en que usted esté.
El primer llamado de Dios es a la obediencia de sus principios. Tiene que haber una disposición del corazón para cumplir los mandamientos. Fíjese que la palabra cuidaréis lo que significa es que tiene que haber una actitud y una disposición para hacer lo que Dios dice. Es una responsabilidad individual de cada cual obedecer las instrucciones específicas que Dios le ha dado a cada cual. No podemos proyectar nuestra responsabilidad sobre otro. Dios no funciona así en cuanto a obediencia. Tenemos que entender que los principios que Dios nos ha dado a muchos de nosotros en situaciones particulares son imperativos y no opcionales. Fíjese que la Biblia le dice al pueblo: yo les ordeno hoy. Y si yo ignoro esos principios que Dios me ha dado a mí en el orden personal, el único perjudicado voy a ser yo en primer lugar, si no lo pongo en práctica. Dios no nos está pidiendo favores cuando nos insta y nos ordena obedecer. La gente piensa que Dios lo que nos está dando es sugerencia. No. Hay ciertas cosas que tienen que ver con la libertad cristiana, pero hay muchas de ellas que son mandamientos claros y principios específicos que Dios nos da para que los pongamos en práctica. Entonces, las pruebas de la vida no son un justificativo para quebrantar la voluntad de Dios y desobedecer. Pero hay más. Las bendiciones que recibimos, según lo que dice este pasaje, están supeditadas a la obediencia de Dios. Fíjense que Dios dice que tenemos que obedecer lo que Él dice para que viváis, seáis multiplicados, entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Una cosa lleva a la otra. La vida y la obediencia, vamos a poner 3 ejemplos, van de la mano. ¿Qué significaba para Israel esto? Significaba protección de Dios en un ambiente hostil en todos los sentidos, especialmente en la tierra que conquistaría. Para nosotros, ¿qué significa eso? Significa vitalidad, propósito y una relación creciente con Jesús. La Biblia dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El otro elemento es influencia y obediencia, que van de la mano. Para Israel significaba un crecimiento numérico y por lo tanto fortaleza e influencia como nación entre las demás naciones que les rodeaban. Para nosotros significa ganar almas y convertirnos en la sal que Dios está demandando para que cambiemos la atmósfera donde estamos, tanto en el orden individual como en el orden corporativo. Que Dios añada gente a la salvación para que su nombre sea glorificado y exaltado. Significa influenciar la vida de la gente que nos rodean para bien. Significa que actuemos como un elemento contenedor de la maldad. Fíjense qué importante es la obediencia. Dice la Biblia en Gálatas 1:10, Pablo hablando a los Gálatas, y le leo en la Nueva Traducción Viviente: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, yo no sería un siervo de Jesucristo. Pero hay otro elemento más: promesas y obediencia van de la mano. Para Israel significaba lógicamente la entrada en la tierra de Canaán y la libertad tan anhelada que habían pedido casi ya en más de 400 años. Para nosotros significa la voluntad de Dios experimentada en todas las áreas de nuestra vida. Por lo general es imposible experimentar la obediencia, la bendición de Dios si no hay elementos de obediencia presentes. Significa que vamos a recibir incluso muchas de las respuestas que tanto anhelamos a nuestras oraciones en las horas más oscuras que estemos viviendo. Dios no te va a dar su bendición por tu desempeño o rendimiento, como hemos dicho otras veces. Su gracia está por encima de todo eso, pero ciertamente Él en su gracia te va a demandar determinadas cosas para que tú las pongas en práctica, para que seas bendecido
y salga de la situación en que está. Mire, la Biblia dice en Hebreos capítulo 10:36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho, fíjese lo que dice la Escritura, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, usted puede hacer la voluntad de Dios y tiene que tener paciencia mientras va haciendo la voluntad de Dios, dice, para que obtengáis la promesa. El problema es que nosotros queremos saltarnos la paciencia y el hacer la voluntad de Dios y queremos la promesa de un solo golpe. Pero la vida cristiana no funciona así. La obediencia está centralizada en este asunto de cambiar de mentalidad y de enfrentar las pruebas. Quiero terminar este elemento expresándote lo siguiente. Usted tiene que revisar su vida y cómo está su nivel de obediencia. En este tiempo usted no tiene mucha gente a su lado que le esté supervisando cómo esté viviendo, porque casi no nos podemos congregar, aunque usted recibe determinadas visitas de líderes, llamadas telefónicas, etcétera. No es lo mismo que cuando podemos tener comunión los unos con los otros y compartir. No, ahora todos los creyentes han tenido que ser responsables de su vida. Pero aunque no tenga nadie en el orden personal supervisándole, Dios está más pendiente que nunca. Así que no deje que este tiempo sea en vano, hermanos. Recuerde que Dios es fiel a sus promesas, y si nosotros somos fieles, la bendición de Dios se va a multiplicar en nuestra vida. No menosprecie el día de las pequeñeces y de los pequeños detalles de obediencia que tiene que darle a Dios. Ahora hay otro elemento más, una mentalidad que ha sido renovada entiende que las pruebas forman el carácter de la persona. La Biblia dice en los versículos 2 y 3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y no solamente de toda palabra, dice, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Uno de los grandes problemas de la generación que salió de Egipto es que nunca entendió los propósitos de Dios al pasar el desierto. Nunca cambiaron su mentalidad. Todas las pruebas que ellos enfrentaron fueron vistas de diferentes formas. Fueron vistas como un castigo por su desobediencia, como algo que no merecían y de lo que trataban de escapar de cualquier forma, incluyendo abandonando a Dios. Moisés le está diciendo en este punto que tengan memoria de todo lo que han pasado y de cada una de las lecciones recibidas, porque estas no fueron en vanos, y si lo son, entonces han perdido el tiempo de ellos y el tiempo de Dios. Ya hace poco les compartí en uno de los tiempos de oración que la vida ha seguido adelante. Este es el tiempo de la normalidad de Dios. Yo sé que la gente está esperando algo, como le dije en ese tiempo de ayuno, no está esperando absolutamente nada. La vida ha continuado y Dios espera que te sigas relacionando con Él. Y si estamos donde estamos, sea en el orden personal o como comunidad, Dios quiere que veamos que las pruebas, sean en la magnitud y el alcance que tengan, forman parte de la formación de nuestro carácter. Y nuestro carácter es en gran parte un producto de nuestra mentalidad. Somos lo que pensamos, y las pruebas tienen algo interesante que mostrarnos. Tienden a mostrarnos las pruebas quiénes somos realmente. Fíjense que la Biblia dice lo siguiente: y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Y para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Y sí, es verdad que Dios hizo todo eso, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, ¿entiende? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios sabía quiénes eran ellos,
pero debía mostrarles en un ambiente adverso y hostil a ser gente de fe. Para ello utilizó dos elementos, acabamos de leer ahí: aflicciones, situaciones que te oprimen y te humillan y hacen que tengas que inclinar tu voluntad en reverencia a Dios, porque nosotros somos muy voluntariosos cuando se trata de no obedecer a Dios. Las aflicciones tienen la capacidad de hacernos reflexionar. Y hay otro elemento más: pruebas para afligirte y para probarte, situaciones que Dios usa para probar la fe de las personas y su fidelidad. Lo primero, entiéndase, las aflicciones tienen que ver con el asunto de en quién vas a confiar, y lo segundo, en quién vas a poner tu lealtad. Estas aflicciones y pruebas buscaban dos cosas que son las mismas que Dios busca hoy en la actualidad, para saber lo que había en tu corazón, hacia dónde se está inclinando tu vida, qué es lo que realmente impulsa tu vida, qué es lo que realmente te motiva. Saber lo que tenemos en nuestro corazón nos va a ayudar a dejar de hacer aquello que desagrada a Dios y a cultivar cada día lo que le honra. Pero hay algo más. Dice que Dios lo puso en esa situación para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando todo es villas y castillas, como decimos los cubanos, todo el mundo es leal. Pero cuando las situaciones cambian y somos presionados, la lealtad no puede permanecer dividida. La lealtad es probada. La primera generación de israelitas tenían el cuerpo en el desierto y la mente en Egipto. Hay creyentes que tienen este mismo problema. Todavía no han decidido a quién van a ser fieles. Y en estos momentos, Dios nos ayude, hermano. Espero que usted haya mantenido su fidelidad a Dios, porque tentaciones para desobedecer a Dios y deshonrarlo y ponerme a escuchar otras voces y seguir otros ídolos es lo que más hay en la actualidad. Durante 40 años en el desierto, Dios probó a Israel a fin de conocer la intención de su corazón, porque ellos tenían que aprender a depender de Dios y a obedecer sus mandamientos. Pero también las pruebas te muestran no solo quién eres tú, sino quién es Dios. Dice el versículo 3: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el versículo 4 dice: y tu vestido nunca envejeció ni se te ha hinchado el pie en estos 40 años. Una provisión completa. La gente sabía quién era Dios. Dios trajo pruebas circunstanciales a su vida para que ellos conocieran su persona. El carácter de una persona, hermano, se edifica con la combinación de la obediencia del hombre con el trato soberano de Dios. Por eso todos no vivimos de la misma manera ni experimentamos las mismas cosas con Dios. Ellos experimentaron hambre, sí, pero Dios en su soberanía les suplió el maná. Pero le suplió el maná todos los días. Pero ¿qué tenía que hacer la gente? Tenían que ir a buscar ese maná. Dios le mostró que Él era su proveedor a pesar de lo que decían las circunstancias de la vida en medio del desierto. El maná era algo sobrenatural y Dios se va a mostrar sobrenaturalmente en las circunstancias de tu vida cuando lo necesites, porque eres fiel. Ahora, buscar el maná cada día les enseñó que tenían que depender de Dios. Y les demostró, como mismo tenemos que entender de una vez y por todas nosotros, que no solo de pan, comida o cualquier bien material que estemos anhelando y pensando que en eso nos va la vida, le está diciendo que no solo de pan o de esos bienes materiales o de esa comida que tanto anhelamos, podrían vivir solamente pensando en eso. Tenían que aprender a confiar completamente en las promesas de Dios. Eso no significa que usted se quede pasivamente en su casa esperando que las cosas le caigan del cielo. Si un día, por X razón, usted no puede salir de su casa porque está enfermo, porque está inválido, por la razón que sea, mire, hermano, también Dios va a hacer que las cosas le caigan del cielo, literalmente, porque sabe la situación que usted está. Ahora, el punto es que tienes que aprender a depender y a confiar de Dios. Confiar en la palabra de Dios te va a guardar de que nunca te falte ningún bien. Es lo que Dios está diciendo.
Puede ser que lo que estás pasando, lo que vayas a pasar, no te guste ni un poquito, pero permíteme recordarte. Ten por cierto, versículo 5, que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Y bíblicamente disciplina no es castigar. Disciplina tiene que ver con instruir para que aprendas a confiar, a depender y a mantenerte en los principios bíblicos. Entonces, amado hermano, si usted está pensando solamente y buscando que Dios le saque de la situación en la que está, le tengo malas noticias. Malas noticias porque usted no ha entendido cómo funciona la obra de Dios en su vida. La obra de Dios funciona en nuestra vida, incluyendo esas pruebas para refinar nuestro carácter y cambiar nuestra relación con Él. Eso era lo que se suponía que experimentara la gente en el desierto, y eso es lo que se supone que experimentemos nosotros y aprendamos de toda esta situación que estamos viviendo. Y hay un elemento más. Una mentalidad renovada entiende que las pruebas te llevan a nuevas dimensiones ministeriales o a nuevas dimensiones con Dios. En el versículo 7 al 10 dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, fuentes, manantiales, donde brotan vegas y montes, trigo, cebada, vides, higuera, una bendición tremenda. Y le dice el Señor: tierra en la cual comerás el pan, no comerás el pan con escasez, no te va a faltar nada, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyo monte sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces, ellos van a cruzar del desierto a una tierra de bendición. No sé si usted ha oído hablar del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima de un secuestro o persona detenida contra su propia voluntad desarrolla una relación de complicidad con el secuestrador o la persona captora. En ocasiones, estos prisioneros, estas personas secuestradas, pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o evadir a las autoridades. Uno de los grandes problemas de la generación que salió de Egipto es que nunca salieron de Egipto. Sí, ¿por qué le digo esto? Porque su cuerpo sí salió, pero su mente todos los días estaba soñando con Egipto. Y cada vez que enfrentaban una prueba, pensaban en volver con sus antiguos captores. Vamos a decir que había una generación completa que tenía el síndrome de Estocolmo. ¿Cuánta gente en este tiempo no ha pensado en darle la espalda a Jesús? Y le voy a decir otra cosa, y algunos, aunque no lo han hecho oficialmente, por la manera de comportarse y de vivir, parece que ya lo hicieron. No entienden de que no se trata solamente del problema que ellos tienen, sino de lo que Dios ha preparado para ellos. Porque toda prueba nos prepara para enfrentar con capacidad los propósitos de Dios. Hay gente que se han desaparecido completamente del ambiente y de la atmósfera de Dios, porque su vida siempre giró alrededor de venir al culto. Ahora no puedes venir al culto y piensas que no hay nada más que hacer en la vida cristiana. Están esperando ser llamados, están esperando que alguien les diga lo que tienen que hacer, cuando ellos tienen un libro completo que les revela cuál es la voluntad de Dios para su vida. Yo creo que usted tiene que tener los siguientes elementos presentes para entender este asunto de cómo Dios te prepara en medio de la prueba para nuevas dimensiones. Esas pruebas siempre te van a preparar para algo mayor de lo que ya tú tienes y has experimentado. Fíjese que Dios le dice que Él lo va a introducir en la buena tierra. El propósito era que ellos conquistaran Canaán. Claro, ese era el propósito, pero los habitantes de Canaán no iban a recibir a los israelitas con ramos de flores. No, esta era una tierra controlada completamente por las tinieblas, completamente. Iba a haber una gran cantidad de batallas, tanto espirituales como físicas que librar, porque las pruebas constituyen nuestro entrenamiento para lo que tendremos que enfrentar más adelante, para vencer y experimentar los mejores propósitos de Dios para nuestra vida. Hermano,
Mire, gente sin carácter, sin sentido de fidelidad, sin convicciones firmes, no sirven para pelear las batallas del Señor. Gente que solo piensa en cómo van a ser suplidas sus necesidades materiales, entienda, el pan, no pueden pelear las batallas del Señor, porque sus intereses son otros. Jesús, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, le aclaró a una multitud de gente que Él tenía algo más grande que darles panes y peces. Había un reino que experimentar, había una voluntad que hacer, había un mensaje que proclamar, había un rey al cual había que serle fiel, había una carne que comer y una sangre que beber, le dijo Jesús. Entonces, obedezca y mire la prueba que usted está enfrentando y cómo esto le está preparando para los propósitos mayores que Dios va a traer a su vida. Pero hay algo más. Esas mismas pruebas nos preparan para manejar las bendiciones de Dios. Dios le dijo a este pueblo, dice, y no vas a comer el pan con escasez, ni te va a faltar absolutamente nada. Pero para nadie es un secreto la tendencia, la amnesia espiritual que tenemos nosotros los seres humanos cuando las cosas no van bien. Es una tendencia a creernos de que ya no necesitamos a Dios. Por eso en el versículo 11 dice que cuídate igual. Fíjense, el versículo 8, versículo 1 dice cuidaréis de obedecer. Pero también le dice el versículo 11, cuídate, ¿me entiendes? Tienes que tener una disposición, una actitud de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te he ordenado hoy. Cuando te esté yendo bien, no te vayas a olvidar de quién fue el que te puso donde estás. Alguien dijo que los tiempos presentes los tiempos difíciles van a probar nuestra perseverancia, pero el éxito va a probar nuestro carácter. El éxito demostrará pureza y va a demostrar hasta qué punto están los valores morales realmente establecidos. Algunos creyentes creen que han llegado a la cumbre y puede ser peligroso olvidarnos de quién dependemos. Así que cuando no falte nada, tenga cuidado y mantenga su relación con Dios. Y quiero terminar en esta mañana. Amado hermano, usted no es cualquiera para Dios. Si nosotros queremos cambiar nuestra mentalidad y salir airosos, debemos ver las pruebas de otra manera. Pruebas y mentalidad van de la mano. Las pruebas nos ayudan a crecer dentro del plan de Dios. Eso es una realidad. Para ser las personas que Él desea que seamos para su gloria y su honra. A través de ella, como haría un hábil artesano, el Creador nos pule. Acuérdese de Jeremías y el barro en las manos del alfarero. Es cierto que al comienzo esto que estamos viviendo para nadie es agradable, pero progresivamente esas pruebas nos van a llevar a aflorar los enormes potenciales que hay dentro nuestro y además nos van a permitir llegar a los niveles de ser cristianos fieles y firmes por encima de las circunstancias que atravesamos. El desierto no tiene que ser un problema solamente, hermano. Puede convertirse en el lugar donde nuestra mente sea renovada y nuestra vida sea completamente cambiada. Dios te bendiga en esta mañana y oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mis hermanos y a todo el que ve y escucha este mensaje. Quizás las pruebas, las situaciones, las circunstancias, las dudas le abruman. Señor, en el nombre de Jesús, resplandece con gracia y esperanza en su vida para que esta persona pueda ver tu gracia obrando y los planes y propósitos que tienen para ellos. Gracias te damos por esta mañana. Ayúdanos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente, Dios, para que te ofrezcamos un culto racional a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana de hoy.